Muy buenas tardes, licenciado. En este pequeño video le haremos un resumen de nuestro caso denominado Martínez Coronado versus Guatemala. El caso de Martínez Coronado fue un proceso penal por el delito de asesinato de 7 personas en la aldea El Palmar el 16 de mayo de 1995. Dicho proceso culminó con una sentencia condenatoria el 26 de octubre de 1995, en el cual se condenó a la pena de muerte por medio de inyección letal. El 10 de febrero de 1998 fue ejecutado. El caso de Martínez Coronado fue sometido a la Corte Interamericana el 30 de noviembre del 2017 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que indicó que la pena de muerte aplicada por el Estado de Guatemala fue una violación al derecho a la vida y a tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, a los que Guatemala había adherido. Tienen así entonces el uso de la palabra mis compañeros Alex Azuda y Alejandro Lam. Antes que todo quiero enviarle un saludo Lixitimul, yo soy Héctor Alejandro Díaz Lam y le voy a relatar el papel que la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos iba a llevar a cabo. La Comisión alega que el Estado de Guatemala durante la realización de los juicios violó el principio de legalidad, las garantías constitucionales, el derecho a la vida y el derecho a la defensa del señor Martínez Coronado, debido a que él y su coimputado tuvieron al mismo defensor, razón por la cual ellos alegan que el defensor no pudo realizar una defensa técnica eficiente. Por otra parte, la comisión exige al Estado de Guatemala que realice una disculpa pública con la familia de la víctima, en donde dejen claros cuáles fueron los fallos al momento de realizar los juicios y que el Estado se comprometa a que no vuelva a suceder un caso como este. Con lo anterior mencionado, se le pide al Estado de Guatemala solucionar los siguientes puntos. Inciso A. Instruir al Estado para que se derogue formalmente la pena de muerte y los tipos penales que contengan esta. Inciso B. Que el Estado inicie una discusión acerca del sistema procesal vigente. Inciso C. Impulsar o potenciar a través de los órganos pertinentes iniciativas tales como modificar la Constitución y que se eliminen todas las referencias acerca de la pena de muerte, además de eliminar el criterio de peligrosidad en el Código Penal. Inciso D. Adoptar las medidas necesarias para fortalecer la plena eficacia de la defensa pública. Inciso E. Instar al Estado a ratificar el protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte. Inciso F. Adoptar las medidas de hecho y de derecho necesarias para que en el sistema legal guatemalteco no existan normas que violen los derechos humanos. Es un gusto poder saludarlo, licenciado Xitumul. En esta oportunidad pues vamos a representar o vamos a intentar explicarle lo que íbamos a realizar nosotros los representantes del afectado, en este caso del señor Martínez Coronado, ¿verdad? En este proceso. Yo pues en esta comisión pues me acompaño de mi compañera Michelle Salguero y de mi compañera Mónica Mérida, los cuales íbamos a realizar estos dichos procedimientos. Iniciando con el proceso, nosotros íbamos a representar de que estábamos pues a favor del dictamen o de lo que había mencionado la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos acerca de que el señor Martínez era el afectado principal de este proceso. Nosotros también queríamos argumentar también de que también la familia tiene mucho que ver en este sentido, porque pues obviamente por todos los procesos que sucedieron y todo en lo que pues resultó, obviamente la familia está afectada. Entonces nosotros creemos de que por tanto agravio pues obviamente deben de estar como víctimas igualmente. Con respecto a la vida de nosotros también, viendo lo que está en la Convención Interamericana, en el protocolo, pues obviamente vemos de que sí se le violó el derecho a la vida, ¿verdad? Por lo estipulado en estos artículos y en estos incisos, ¿verdad? de los que están presentes en este órgano, en este mismo cuerpo normativo. Además, pues obviamente también creemos de que se le faltó el debido proceso al debido proceso al habérsele aplicado un criterio de peligrosidad en la pena. O sea, obviamente fue un agravante en este sentido.
además de que nos pronunciamos en contra del rechazo del recurso de gracia, ¿verdad? Que él pidió, porque obviamente en la legislación guatemalteca no existe un mecanismo legal que lo regule. En el derecho a las garantías judiciales, pues obviamente iniciamos con que se le violaron estas dichas garantías al habérsele nombrado un defensor común junto con su imputado, ya que obviamente cuando fue su primera declaración, su argumento, pues obviamente, o su descripción de los hechos, obviamente pasó a segundo plano, porque obviamente se contradecía con la de su coimputado. Entonces obviamente se le violó esta garantía judicial de tener un defensor propio, ¿verdad? Que le defienda, y obviamente que fuera de manera separada junto con la persona con la que fue aprehendido. Como medidas de reparación, de una vez cuando el presidente nos otorgue la palabra y discutan sobre estos temas, nosotros como los representantes solicitábamos de que se publicara dicha sentencia, que cuando la corte pues ya la presentara, que dicha sentencia fuera publicada en el diario oficial, Diario Centroamérica, o en el de mayor circulación en el país. Asimismo, pues solicitar una disculpa pública en la que el Estado, a través de la persona o el funcionario, el máximo funcionario en materia judicial, pues del organismo judicial, pues pueda explicar que hubieron errores garrafales en el proceso judicial en contra del señor Martínez Coronado, y lo cual pues violó muchas garantías, y obviamente ratificar, o sea, que el Estado ratifique el protocolo de la Convención Interamericana para que sea abolida la pena de muerte, ¿verdad? Sobre todo lo mencionado anteriormente, y pues obviamente por la memoria del señor Martínez, ¿verdad? En la indemnización, pues obviamente pedíamos en una compensación pecuniaria la cifra de $10,000, que se iban a dividir en mil para las personas que representaron, o los abogados que representaron a la persona, al señor Martínez en el proceso local, en el proceso en el país, en el proceso penal, y $1,000 para los que estamos representando en esta audiencia o en este proceso internacional, ¿verdad? Remitido por la corte. Obviamente en el lucro cesante pues íbamos a pedir los $50,000 que iban a ser obviamente para la esposa, como a medida de reparación, obviamente, ¿verdad? Y a sus hijos por todo el proceso que vivieron. Igualmente pues en los $200,000, los cuales iban a hacer como una reparación integral contra el daño inmaterial, ¿verdad?, que sufrieron. Por lo tanto, los $50,000 de estos $200,000, $50,000 iban a ser también igualmente para la esposa y los hijos del señor Martínez. Esperamos de que se haya explicado más o menos cómo lo íbamos a realizar, ¿verdad?, mis compañeras y yo. Y eso obviamente, o su descripción de los hechos, obviamente pasó a segundo plano, porque obviamente se contradecía con la de su coimputado. Entonces obviamente se le violó esta garantía judicial de tener un defensor propio, ¿verdad?, que le defienda, y obviamente que fuera de manera separada junto con la persona con la que fue aprehendido. Como medidas de reparación, de una vez cuando el presidente nos otorgue la palabra y discutan sobre estos temas, nosotros como los representantes solicitábamos de que se publicara dicha sentencia, que cuando la corte pues ya la presentara, que dicha sentencia fuera publicada en el diario oficial, Diario Centroamérica, o en el de mayor circulación en el país. Asimismo, pues solicitar una disculpa pública en la que el Estado, a través de la persona o el funcionario, el máximo funcionario en materia judicial, pues del organismo judicial, pues pueda explicar que hubieron errores garrafales en el proceso judicial en contra del señor Martínez Coronado, y lo cual pues violó muchas garantías, y obviamente ratificar, o sea, que el Estado ratifique el protocolo de la Convención Interamericana para que sea abolida la pena de muerte, ¿verdad?, sobre todo lo mencionado anteriormente, y pues obviamente por la memoria del señor Martínez, ¿verdad? En la indemnización, pues obviamente pedíamos en una compensación pecuniaria la cifra de $10,000, que se iban a dividir en
1,000 para las personas que representaron, los abogados que representaron a la persona, al señor Martínez en el proceso local, en el proceso en el país, en el proceso penal, y $1,000 para los que estamos representando en esta audiencia o en este proceso internacional, ¿verdad?, permitido por la corte. Obviamente en el lucro cesante pues íbamos a pedir los $50,000 que iban a ser obviamente para la esposa como a medida de reparación, obviamente, ¿verdad?, y a sus hijos por todo el proceso que vivieron. Igualmente pues en los $200,000, los cuales iban a hacer como una reparación integral contra el daño inmaterial, ¿verdad?, que sufrieron. Por lo tanto, los $50,000 de estos 200,000, 50,000 iban a ser también igualmente para la esposa y los hijos del señor Martínez. Esperamos de que se haya explicado más o menos cómo lo íbamos a realizar, ¿verdad?, mis compañeras y yo, y es un gusto poder hablar con usted. Con respecto al pronunciamiento del Estado, en ningún momento se le violaron los derechos constitucionales al señor Martínez Coronado, debido a que en el mismo expediente que redactó la Corte Interamericana de Derechos Humanos se puede observar una línea cronológica en la cual se muestra que en realidad él gozó de todos los medios de defensa que el ordenamiento jurídico guatemalteco ofrece, utilizando incluso el indulto, el cual fue denegado por el presidente Álvaro Arzú. Continuando con lo respectivo al derecho de defensa, es cierto que el señor Martínez Coronado contó con un mismo defensor junto con su coimputado, pero el Código Procesal Penal en su artículo 95 regula la defensa en común y dice lo siguiente: la defensa de varios imputados en un mismo procedimiento por un defensor común en principio es inadmisible, pero el tribunal competente, según el periodo del procedimiento o el Ministerio Público, podrá permitir la defensa en común cuando manifiestamente no exista incompatibilidad. Cuando se advierta la incompatibilidad, podrá ser corregida de oficio, proveyendo a los reemplazos necesarios según esté previsto para el nombramiento del defensor. Muy bien. Con lo anterior citado, nos podemos dar cuenta que en ningún momento el tribunal o el Ministerio Público expresó que hubiera un conflicto o hubiera una incompatibilidad en la defensa en común del señor Martínez y su coimputado, ya que los dos estaban siendo sindicados por el mismo hecho, y ya que ni el tribunal ni el Ministerio Público manifestaron la incompatibilidad, se podría decir que tácitamente aceptaron la defensa en común. En lo relativo al derecho a la vida, esto es algo interesante, porque es cierto, Guatemala firmó el Pacto de San José, lo cual lo comprometió a no crear más figuras delictivas que tuvieran como pena la muerte, pero no rectificó el Convenio Americano de Derechos Humanos, en el cual se obliga a los países firmantes a erradicar la pena de muerte, por lo cual los tipos penales que ya tuvieran regulada la pena de muerte podrían ejecutarla sin ningún problema. Tal es el caso del señor Coronado Martínez, que fue acusado de asesinato, la cual actualmente sigue teniendo la pena de muerte. Entonces, con lo anterior citado, nos podemos dar cuenta también que en el artículo 4 del Pacto de San José, en su inciso 2, dice que los países que han abolido la pena de muerte solo podrán imponerse a los delitos más graves en cumplimiento de sentencia ejecutoria del tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada por anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se excederá su aplicación a los delitos a los cuales no se le aplique actualmente. Entonces, lo que podemos observar en este inciso es que los países que no han abolido la pena de muerte pueden imponerla, pero deben de ser por delitos graves, como es el caso del asesinato. En su inciso 6,
toda persona condenada a pena de muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante la autoridad competente. Esto es otro punto importante, porque el señor Martínez Coronado presentó su solicitud del indulto con el presidente Álvaro Arzú, la cual fue denegada. Entonces, al momento de que se aplicó la pena de muerte, esa petición ya había sido rechazada, razón por la cual la pena de muerte sí podía ser aplicada. Continuando con nuestro caso, el cual es el del señor Manuel Martínez Coronado frente a Guatemala, nos concierne o procede a hablar acerca del grupo que iba a representar a la Corte Interamericana, habla es el presidente, el vicepresidente y los jueces, ¿verdad? El cual estaba integrado por Daniel Zúñiga, Ana Pellecer, Fidel Zamora y Javier Solorza. Comentarle que nuestros compañeros pues se basaron, como todos nos basamos en el documento, iban a escuchar las alegaciones, así como la defensa del Estado por parte de las partes y de los representantes de las víctimas, y pues iban a someter este caso hablando o poniendo en consideración algunos puntos de vista. Asimismo también iban a mencionar la sentencia que se dictó para que el Estado de Guatemala pues la realice, ¿verdad? Y algunas disposiciones sobre algunas acciones que igualmente son parte de la sentencia. Entonces, iniciando, le agradecemos también a nuestra compañera Alejandra por esta introducción. Bueno, licenciado, continuando, pues le expondré lo siguiente. Como una de las primeras consideraciones que tomaban mis compañeros era el objeto de la controversia. Al hablar del objeto de la controversia, pues se habla de lo que sucedió en el caso, cómo fue que llegó a la Corte Interamericana, cómo la comisión lo investigó, ¿verdad? Y pues habla de que la comisión en un informe redacta de que el presente caso pues presenta varias violaciones al debido proceso penal en contra del señor Manuel Martínez. Háblese de la violación al derecho de defensa, el principio de legalidad, el debido proceso. Bueno, considera que pues obviamente al darse violaciones a estas situaciones o a estos derechos y principios, pues obviamente desemboca en la sentencia o en la condena a la pena de muerte, a la cual pues después de cierto tiempo pues es ejecutado el señor Manuel Martínez. Bueno, en las consideraciones pues se iba a tomar de que el Estado pues sí aplicó su norma interna, en el que pues podemos mencionar el artículo 132 del Código Penal, que habla que es referencial al asesinato y que encuadra pues este concepto de peligrosidad futura, ¿verdad? En este artículo, el cual pues viola el artículo 9 de esta convención, por lo cual pues mis compañeros iban a mencionar seguidamente que el Estado es responsable de la violación de dicho artículo, ¿verdad? Asimismo, pues obviamente pues iban a hablar mis compañeros del derecho a las garantías judiciales, el cual se iba a mencionar pues que obviamente se violaron, ya que pues el señor Manuel Martínez solicita un defensor, y pues sí se le da, pero el defensor resulta siendo común y lo defiende a él y al coimputado, total que la declaración ya no la toman en cuenta porque va en contra de lo que dice el coimputado. Entonces todo esto desemboca en que el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente le dicte la sentencia de pena de muerte por inyección letal. O sea, si realmente se hubiera hecho bien este proceso, no hubiera desembocado en esto y hubiese habido una mejor investigación, porque al señor Manuel Martínez lo condenan a muerte y al coimputado a 30 años de prisión, ¿verdad? Entonces creo que no se empleó bien ahí el proceso. Continuando, pues mis compañeros también iban a exponer la sentencia, en la que pues sobresale de que se menciona de que el Estado
pues es responsable de haber violado el principio de legalidad y el principio de garantías judiciales, más no el derecho a la vida. Esto enmarcado en la normativa de la Convención Interamericana. Y pues dispone varias acciones que el Estado debe cumplir, como por ejemplo que el Estado debe realizar la publicación en el diario oficial de dicha sentencia y en el de mayor circulación. Asimismo, pues debe pagar la cantidad fijada por el concepto de indemnización por daño inmaterial, ¿verdad? Y asimismo, pues pagar la cantidad que fue erogada o utilizada por la comisión en el caso, y debe reintegrársele al fondo de víctimas de la corte, ¿verdad? Entonces, más o menos, pues sí se fueron colocando algunas de las indemnizaciones que solicitaban los representantes, que la comisión igualmente también tocó. Entonces la corte fue adecuando todas estas cosas y obviamente desestimando algunas otras, por lo cual pues mis compañeros iban a mencionar seguidamente que el Estado es responsable de la violación de dicho artículo, ¿verdad? Asimismo, pues obviamente pues iban a hablar mis compañeros del derecho a las garantías judiciales, el cual se iba a mencionar pues que obviamente se violaron, ya que pues el señor Manuel Martínez solicita un defensor, y pues sí se le da, pero el defensor resulta siendo común y lo defiende a él y al coimputado. Total que la declaración ya no la toman en cuenta porque va en contra de lo que dice el coimputado. Entonces todo esto desemboca en que el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente le dicte la sentencia de pena de muerte por inyección letal. O sea, si realmente se hubiera hecho bien este proceso, no hubiera desembocado en esto y hubiese habido una mejor investigación, porque al señor Manuel Martínez lo condenan a muerte y al coimputado a 30 años de prisión, ¿verdad? Entonces creo que no se empleó bien ahí el proceso. Continuando, pues mis compañeros también iban a exponer la sentencia, en la que pues sobresale de que se menciona de que el Estado pues es responsable de haber violado el principio de legalidad y el principio de garantías judiciales, más no el derecho a la vida. Esto enmarcado en la normativa de la Convención Interamericana. Y pues dispone varias acciones que el Estado debe cumplir, como por ejemplo que el Estado debe realizar la publicación en el diario oficial de dicha sentencia y en el de mayor circulación. Asimismo, pues debe pagar la cantidad fijada por el concepto de indemnización por daño inmaterial, ¿verdad? Y asimismo, pues pagar la cantidad que fue erogada o utilizada por la comisión en el caso y debe reintegrársele al fondo de víctimas de la corte, ¿verdad? Entonces, más o menos, pues sí se fueron colocando algunas de las indemnizaciones que solicitaban los representantes, que la comisión igualmente también tocó. Entonces la corte fue adecuando todas estas cosas y obviamente desestimando algunas otras. Entonces le concedo le dejo la palabra a mi compañero Alejandro Lam, quien va a seguir hablando del presente caso. Un gusto, licenciado.